Buenos días a todas las personas que se han registrado para participar en este seminario. Yo soy Carlos Mendoza de Amnistía Internacional. En un momento dará inicio. Habrán ustedes recibido un correo recordatorio y en este correo encontrarán la forma en cómo ustedes como espectadoras pueden escuchar la traducción del idioma inglés al español. ¿Vale? Ahora voy a hacer esta indicación a las espectadoras que se han unido y que hablan inglés. Good morning, everyone. This is Carlos Mendoza. I am the content manager at Amnesty International. You have received an email with the instructions on how to get this translation if you do not speak Spanish and you need the Spanish bits to be translated. Erika Guevara here is our moderator, and she will welcome everyone. And also we have our colleagues from the Language Resource Center at Amnesty International that will support the translation part of this webinar. Erika, to you. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están a todas y a todos que nos están acompañando a través de esta conexión Zoom? Mi nombre es Erika Guevara Rosas y soy directora para las Américas de Amnistía Internacional. Espero que las personas que requieran traducción simultánea, interpretación simultánea ya estén conectadas a través de la aplicación. Si no, tenemos acá el chat de Zoom, así es que ahí pueden también escribirnos si hay algún problema con la interpretación. Pero bueno, muchas gracias. Es para mí un placer poder moderar esta webinar, esta charla virtual con panelistas de lujo que tenemos de diferentes regiones del mundo, de las Américas, de Europa, de África, en un espacio sin duda único por tener la posibilidad de encontrarnos aquí, personas defensoras de los derechos humanos, activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales en todo el mundo y poder compartir los grandes desafíos que se están enfrentando en el contexto de la pandemia COVID-19, que como sabemos es una pandemia que ha venido a exacerbar las grandes desigualdades, sobre todo en acceso a servicios públicos, a servicios de salud, viene a, pues de alguna manera, visibilizar las enormes desigualdades económicas en la mayoría de los países de nuestro continente, en las Américas, pero también en otras regiones vemos cómo la pandemia viene a precisamente profundizar la situación económica en países que de por sí ya tenían políticas de abandono a ciertos grupos de población históricamente marginalizados y que ahora la situación económica les quita su posibilidad de tener una vida digna precisamente por la falta de respuesta de los estados. En la mayoría de los lugares en donde hoy vamos a hablar sobre las dificultades que enfrentan las personas trabajadoras sexuales, sabemos que hay un gran porcentaje de la población en general que trabaja en el sector de las economías informales y cuya situación de agravio y vulneración de derechos humanos se ve sumamente afectada en un contexto en donde las políticas del Estado no diferencian y no tienen un impacto diferencial sobre pues cómo afecta su respuesta de supuestamente combatir la pandemia en los derechos humanos de las personas. Así es que sin más preámbulo, quisiera yo presentarles a las personas que hoy nos van a acompañar. Las voy a presentar en el orden que nos irán hablando y lo haré en una sola presentación para eficientizar la interpretación. Así es que hoy día nos acompaña Nosipo Vidima. Ella es gerente de programas del Grupo de Trabajo para la Educación y la Defensa de las Trabajadoras Sexuales. Nos acompaña Kate McGrew, que es una artista trabajadora sexual, directora de SWAI en Irlanda y co-convocante del Comité Internacional de los Derechos de las Trabajadoras en Europa. Nos acompaña también Marcela Romero, coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans, la Red LAC Trans.
Y nos acompaña Elena Reinaga, secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales, Red Trasex. Nosotros les hemos pedido a nuestras panelistas que preparen una intervención y que nos puedan hablar sobre las medidas y el impacto que está teniendo la pandemia en la vida del día a día de las personas trabajadoras sexuales, de las mujeres trabajadoras sexuales en particular, las mujeres cis y trans, pero también con una perspectiva sobre qué se puede hacer, qué pueden hacer los estados para proteger sus derechos humanos, qué pueden hacer las sociedades para proteger y reclamar el ejercicio fundamental de derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Así es que voy a empezar con Nocipo, espero que ya esté toda la tecnología lista, y darte la bienvenida y agradecerte tu participación, y te escuchamos, Nocipo. Hello everyone. Hello everyone. Oh, I have to pause my interact. So when the pandemic hit South Africa, it was really unexpected. But then it was followed up by a lockdown which had restrictions, and one of those restrictions was movements of people and work. For sex workers, a lot of sex workers in South Africa work on the street and do not necessarily do online sex work. So they all had to stay at home and adhere to the regulations. But because sex work is criminalized in South Africa, it meant that a lot of them do not even have a bank account where they could save money. So they went into lockdown with no money saved, with children to feed, and children's school fees still needing to be paid. Yes, the government tried to actually have interventions or a way to assist people, and they rolled out UIF, which is the unemployment fund, so that people that had could not go to work or could not get a salary because of the lockdown could actually go to the labor offices and apply for the UIF. But of course, because sex work is criminalized here, none of the sex workers actually fall under that category. It's the same as the money that they actually rolled out as an unemployment benefit, which is not a lot of money. It's 350 rands, which if you translate into dollars is less than $30. And when you're talking about sex workers who are independent workers and they earn quite a lot of money, it's money that they pay rent with, and our rents are ranging from 2,000 rand, which is just a little bit under $150. Their children go to school, that's also another $150. There's still food that they actually need to put on top of the table. But okay, in this country, there is a lot of black tax, meaning that people support even their elderly parents at home, and they support other adult dependents because the unemployment rate is really high. So some of the sex workers actually breached the regulations and went on the street anyway. And what happened in one part of the country was that there was then a lot of police brutality. So police would actually see them and not only harass them because they are sex workers, but because of the regulations as well. But also in other parts of the country, even those that were not necessarily out on the street to go and do sex work, but had been walking to get essentials or groceries, they were then harassed because they are known to be sex workers. So the assumption is that they were actually going to do sex work. And then we started seeing this police brutality rolling off throughout the country. In Cape Town, which is one of the provinces, the Western Cape, what happened is that because a lot of the sex workers around here are people who also use drugs and are non-homed, meaning that they're homeless, they stay on the street.
there was a program that was rolled out by the municipality where they were going to put people in a kind of a shelter that was made as a makeshift to provide a space for homeless people to go into, and they were promised that they would actually be given food on a daily basis. They were promised that they would be quarantined, that people would be screened and tested, that their chronic medications like your ARVs, like your PrEP would be given to them. But those that actually went there said that it resembled nothing of that sort. And even the human rights defenders that actually went to try and give some essentials to these people that had gone to this place found that it was really just more like a concentration camp that did not even have gendered sections so that people can be safe. So there was a lot of rapes that happened there. Trans women faced a lot of discrimination and a lot of violence from the men that were there because it was just a mixture of over 200 people. Then also government failed to actually provide these necessities that they had actually said they're going to provide. Some of the sex workers were then able to actually go out of the space and go back to the street, but then they would be harassed by the police. It went as far as one of the sex workers who also identifies as a lesbian woman or bisexual woman was arrested on a long weekend. And on the next Monday, when she was supposed to go to court, we were told that she had hanged herself. Now, from the people that had been able to actually talk to her through the walls of the cells, because it's on the main street, and some of the sex workers had gone to shout, "Are you okay? Did you get food? How are they treating you there?" She had actually said to them, "No, I'm not okay. I'm suffering from withdrawal symptoms, and I'm suffering from vomiting. I'm weak. I can't take down food." So really raised a question. We've actually put in an inquiry with the police ombudsman to ask how could she have killed herself when even the structures of the cells in South Africa do not have a space where somebody could actually hang themselves with a blanket. And this, of course, has become part of the larger Black Lives Matter advocacy. So we've seen a lot of protests happening around the country to ask questions around her death and how she had died incarceration, and how the police are taking this this responsibility to say that this can't happen to anybody that died at a police cell. Of course, as SWET, as an organization, we did try also. So when the pandemic happened, we got online and we did what is called here BackaBuddy, which is the fundraising platform. And through allies and a few other people, we have been able to raise about 200,000. It's not a lot of money. I think it's around, it could be around just a little over $10,000. It's not a lot when you're talking about people that were paying rent. So we were able to buy food parcels and food vouchers for over 500 sex workers with their children, of course. But of course, we can't actually pay people's rent because they range differently. So we're also facing a lot of people that are about to get evicted. Currently, we're on what is called Alert 4 or Level 4 of the restrictions, and people are slowly going back to work. But this is not the case for sex workers because there's also social distancing regulations that are in place, which is 2 meters or 1.5 meters. And if you're going to be doing sex work and you're working on the street, you're a commercial sex worker, it means you can't necessarily go back to work yet. So we're looking at maybe this is going to last for the next couple of months, 3 months or more. And it's really getting to a point where things are dire because sex workers are not just only at the forefront of human rights violations and they face a lot of human rights violations, but they also at the forefront of poverty in this country. A lot of them come from backgrounds that are not so good and they provide for a lot of people. So we do not know what's the situation going to end up like. Of course, we also have people that are defaulting on their chronic medications like your PrEP and your ART. And that has already seen us having a few deaths around the country, about 3 or 4.
from people dying of AIDS-related sicknesses because they stopped taking their medication because they can't feed themselves, or they couldn't actually access any transport because transport had to be used via the app services and the Uber services, and that was just not affordable for anybody in this country. So it's getting really bad, and we do not know how it's gonna how badly it's gonna go. But we're estimating that we're gonna actually need a lot more funds to actually just provide food, because starvation seems to be the most bigger virus right now, rather than the coronavirus that is happening. It's the biggest pandemic. People are starving, and it's gonna create a lot of issues. We've started going to outreaches again slowly, because we realized that people are going on the streets, and started providing things like masks, your sanitizers, and gloves, but we do not know how exactly to keep people safe. That's the situation in South Africa right now. Thank you. Thank you very much, Nosipo, for your presentation, and we will get to questions later on. Now, I also want to mention that we have someone that you probably have noticed on the video, Valeria Rodriguez, who is doing some graphic capturing of the conversation. So thank you very much, Valeria, for that. And I'm going to pass to Kate McGrew, who is also an artist and a sex worker and director of the Sexual Workers Alliance of Ireland. Kate, are you ready? I am, yes. Thank you, Valeria. Thank you, Kate. Thanks so much for having us. As you said, today I'll be speaking as a sex worker, as director of SWAY in Ireland, but also for ICRSE. And ICRSE is a network that covers 105 countries in Europe and Central Asia. So I'd like to make three main points today. The first one is that what we see, and I know we see it all over the world, is that there is no safety net for sex workers. It's highlighted the way that we fall through the cracks. And particularly during this global crisis, we have no viable alternatives for income, these viable alternatives that we've been asking for again and again. And so we're faced with increased vulnerability to exploitation, to ill health, and to homelessness. The second point that I'd like to make and expand on is that sex workers, as always, we have to be so adaptable because we are criminalized, because we are stigmatized. And what we see during this global crisis is that it's made it easy for our new strategies that we adapt to be co-opted by people who want to profit off of us or even exploit us. And the third point that I want to touch on is how, once again, as always, it's sex workers ourselves and our organizations who are having to shoulder doing the work of taking care of each other, making sure we survive through this. So what I'd like to say on the first point is that what we see on one hand is that even a global pandemic can't eradicate completely a sex industry, because people, sex workers still, the reason why we engage in this economic activity is for survival. So for example, in Ireland, we have seen clients pressuring sex workers saying, if you don't see me now, I won't see you after the pandemic. We've had clients offering double people's rates in an attempt to get us out to work with them. So while it does exist a bit, we of course have seen that demand has been decimated, that so many people who have had the need to continue working are seeing so many fewer opportunities to do so. In fact, we've been assisting a woman who, when she saw a huge decrease in demand, ended up having to switch city, ended up having to take on a boss who ended up exploiting her to the point where it turned into a trafficking situation. And we've had to do the work ourselves to assist in bringing her back and helping her out of that situation.
We see all over that partners are having to return to living with abusive partners because they're needing now to depend on them. In Spain, there have been situations where workers who have been living in brothels after the brothels were shut down have been forced onto the streets. And there's a whole host of problems that people have been suffering because of shutdowns and because of governments taking the opportunity to pass really regressive laws. So in Poland, where they already have very strict abortion laws, we've seen an increase in abortion criminalization, an increase in criminalization of HIV, an increase in fines for people who are still needing to do sex work. Hungary, right now at this time, the government took an opportunity to pass an anti-trans law. In Kyrgyzstan, they have had all HIV testing ceased. In Ireland, we have managed to get a policy passed to put up a firewall in between immigration so that it can protect undocumented people. But of course, as this is a very chaotic time, that hasn't always been successful on a local level. We've seen that sex workers outside, who work outside, who are technically decriminalized, have been jailed overnight by police who tell the sex workers they're being jailed for their own good. We've been overwhelmingly excluded from government emergency payments, though we were told we should access them. The threshold for what we need to provide to governments regards to proving our employment and a sort of needs assessment has been so high that very few people can access these payments. However, we are doing good work, but it's much more long-winded with helping sex workers to be able to access these payments. We in Ireland have also received explicit written word from the Department of Justice that government-funded COVID emergency payments to an organization like SWAY, we will never see assistance from the Department of Justice based on the fact that we refer to sex work as an economic activity as opposed to gender-based violence. So it's led to great levels of desperation and chaos, to the point that in the country of Georgia, we saw a trans sex worker set herself on fire in protest of government exclusion of payments, of emergency payments. The second point I'd like to make is that, as I mentioned, we sex workers have to adapt to new ways of survival. For example, many of us have started doing virtual work, webcamming, phone chat. So in our work in Ireland, encouraging people to move towards virtual work, of course, what we've discovered is that's not an option for many people. Some people are living with partners or family where they don't have space to do that. Other people don't have the technology, particularly the outdoor workers. And also, some people are not comfortable with sending an image of themselves out into the internet that they then have no control over. However, for the people that have been able to switch to virtual work so that we don't have to risk having to do such intimate in-person full service work, even this virtual service has been co-opted by organizations, third parties, people who want to profit off of this work and even exploit us in this work. So there is a main advertising site where many sex workers advertise. During the pandemic, we put up an ad as doing virtual work. We paid a fee to the advertising site, and then the clients called us, and then we arranged payment with them completely separate from the advertising site.
So I think once this advertising site realized, oh, we can actually profit off of this, they took control of it, and they are now piloting a program wherein clients can pay a flat rate and be offered a whole host of interactions with sex workers, camming, chats, etc. And so it has basically taken away from us any agency that we have of controlling our rates or controlling the interactions that we have with clients based on our own terms. And of course, this advertising company has now decided to take a high commission fee from us. So this is the kinds of problems that we face, particularly heightened in an emergency like this. But the last point that's important to bring up is that it's sex workers ourselves who have managed to take care of each other and help each other through this crisis. It's sex workers who were able to do the work through crowd-funded hardship funds, through providing food parcels in different countries, through helping each other get HIV medications and emergency contraceptions and abortion pills. We have been able to help flatten the curve so that fewer people have to do in-person work. At ICRSE, we created a petition with policy demands that we submitted to the European Commission. It included economic demands. It included the insistence of an immigration firewall. It included demanding that we be included in the government payments. It included ceasing of arrests and evictions of sex workers, which we still can continue to see. Particularly in the UK, there have been a lot of arrests of outdoor workers. What this did lead to is members of parliament asking questions on our behalf and being able to voice our struggles. But in conclusion, what I'd like to say is that as ever, this highlights that we absolutely need full decriminalization. Even in countries such as Greece and Turkey and Germany, where they have legalization, because it is so highly regulated, it is a very few number of people who are able to provide what is being asked of from the government to access payments and to access support. So as ever, it's the flexible model of decriminalization that we need for legal avenues to justice, for actual access to emergency support. We need removal of criminal laws and stigma. We need viable alternatives to work, particularly for trans people and single mothers. We need preventative measures around protecting people from becoming exploited within sex work. And that this work can no longer fall on the shoulders of the very people who are at the same time trying ourselves to survive and to make sure that within our community we make it through this. Our existence in society, it must be recognized and it must be dignified. Thank you. Thank you very much, Kate, for such a powerful presentation and putting the words of urgency in the need of decriminalization sex work all over the world. So thank you very much for that, Kate. And I'm going to start switching into Spanish. So I'm giving my English speakers and my English speaking audience the opportunity to move to the application for the interpretation. Ya voy a cambiar a español y me va a dar mucho gusto presentarles a Marcela Romero, quien es la coordinadora regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. Ya hay una pregunta por ahí de la audiencia sobre cuál es la situación de las mujeres trabajadoras sexuales trans, así es que aquí es la oportunidad de escuchar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando en términos de acceso a derechos y qué es lo que está pasando muy preocupantemente en términos de violaciones a los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales y mujeres trans en particular. Marcela. Bueno, buenas a todas y a todos y a todes. ¿Se escucha?
Sí, Marcela, te escuchamos Bueno, claro. Bueno, en primer lugar, quiero comentarles que desde la Red Latinoamericana y el Caribe de Personas Trans estamos haciendo un informe sobre el COVID-19 y la situación trans frente a la epidemia y frente al estigma y la discriminación que sufrimos las mujeres trans en Latinoamérica. Uno de los inconvenientes que vimos es que no hubo un comité de urgencias donde las personas trans pudimos ser parte de ese comité de urgencia alimentario que se hizo en la mayoría de los países. No nos convocaron como organización, no fuimos parte de las decisiones que tomaron los gobiernos, y creo que ahí está bien claro que el tema de mujeres trans, trabajadoras sexuales o mujeres trans que no estamos dentro de ningún comité, estamos invisibles totalmente y no estamos en la agenda política que tienen los gobiernos. Lo primero que vimos cuando empezó el COVID en la primera semana fue la violencia institucional que recibieron las compañeras trans, ¿no es cierto? Donde la policía, en estos casos en los países, lo que hizo salir a la casa de poder llevar detenida a las compañeras y, por supuesto, humillarnos y tratarnos mal, en el caso de los países que no hay una ley de identidad de género, donde todavía no tengo un documento donde dice que soy Marcela y que estoy con un nombre masculino. Lo que hicieron fue tratarnos, humillarnos, no dejarnos entrar a los supermercados a comprar, y en algunos países como Perú, Panamá, Colombia, Ecuador, El Salvador y otros países, Argentina, la ciudad de Buenos Aires, hubo leyes en la cual solamente podían salir los lunes, miércoles y viernes las mujeres, y martes, jueves y sábado los hombres. Y nosotras quedamos en el aire, en donde cuando salíamos los días que nos corresponde por nuestra identidad, los martes o jueves, nos decían que no, que este no era el día que teníamos que salir a comprar o a pagar algo, no, que no podíamos, que este era el día de las mujeres, que nosotras éramos hombres, que teníamos que salir el día que salían los hombres. Cuando salíamos el día de urgencia de los hombres, nos decían, no, ustedes no pueden salir hoy, tienen que salir los días de las mujeres. Entonces, aprovechaban en esa instancia en donde hubo un poco de abuso de autoridad en los países, de detenernos, de humillarnos y de violar los derechos humanos que tienen todas las personas a tener una identidad. Otra de las cosas que vimos, creo que lo vamos a ver en todas las regiones, que es el tema de los alquileres. Muchas de las mujeres trans, que la mayoría que alquilan y que viven en ciudades muy grandes, fueron violentadas por los dueños de los hoteles o pensiones, en donde le decían que se tenían que ir porque no iban a poder pagar el alquiler o debían el alquiler. Entonces empezaron a cortarle el agua, la luz, los servicios, para que las personas trans se vayan de los lugares donde estamos viviendo. Por supuesto que en las grandes ciudades la población trans vive totalmente en una indigencia total. En un hotel de una habitación de 4x4 viven 4 o 5 mujeres trans, ¿no es cierto? Y pagan un alquiler que es el alquiler más alto que se puede pagar en la ciudad, en una ciudad y en el mejor lugar, ¿no es cierto? Entonces, el abuso que hay de parte de los dueños, propietarios de los hoteles y de los alquileres hacia las mujeres trans es terrible. Eso también sucede en todas las mujeres. Otra cosa que vimos que está sucediendo es necesario cambiar la agenda política en la región. Es necesario. Hay que hablar de pobreza, exclusión social y migración forzada. La migración forzada interna dentro de nuestros países y externa. Pero creo que tenemos que cambiar la agenda, porque la verdad que el COVID vino a desnudar la falta de derecho de las personas trans, de las mujeres trans, y el no poder acceder a los beneficios que acceden todos los ciudadanos y ciudadanas. Los bonos que pagan en algunos países,
algún programa beneficiario en donde las mujeres trans no entrábamos dentro de ese programa, y donde el tema alimentario tampoco llegaba a la población trans, ¿no es cierto? Y vimos que en el caso de Latinoamérica, una mujer trans, trabajadora sexual, en 15 días ya no tenía dinero para alimentarse. Ya había una falta de dinero para la alimentación. Y donde veíamos que las compañeras empezaban a exigirnos como organización alimentos. Por supuesto que nosotras lo que hicimos es exigirle al Estado que empiecen a repartir alimentos a la población trans. Y volvemos a lo mismo, no estábamos dentro de esa agenda de entrega de alimentos. La mayoría de las compañeras que recibieron alimentos por movimientos sociales, otras organizaciones, y en donde también vimos que muchas de las agencias internacionales habían puesto dinero para alimentos, pero ese dinero iba a los gobiernos. Un gobierno que nos excluye, un gobierno que no nos tiene en la agenda, un gobierno que no respeta los derechos a la identidad. Entonces, la alimentación llegaba a los ministerios, a los gobiernos de parte de las agencias, pero no llegaba a nuestra comunidad. No estábamos en las listas, nos ponían un montón de inconvenientes para que no podamos acceder. Siempre está esto, primero los niños, las embarazadas, y después a lo último nosotras, ¿no es cierto? Y yo creo que la pandemia no es igual para todos. Hay un discurso que yo digo que no es el discurso verdadero. Ellos dicen que la pandemia llega a todos y todas por igual, y no llega. En el caso de las mujeres trans, en este momento, muchas de las personas están pensando qué van a almorzar o qué van a cenar. Están eligiendo la comida. Y en el caso de las mujeres trabajadoras sexuales, estamos pensando cómo vamos a conseguir ese dinero para poder alimentarnos, ¿no es cierto? Y en donde hay una represión policial que no nos deja ejercer el trabajo sexual. Entonces, creo que si no estamos dentro de los comités de urgencias de alimentos o de algún programa que decida en qué van a ayudar a las trabajadoras sexuales, no podemos hablar de igualdad. Y creo que en la época del COVID-19 no hubo igualdad. Y yo creo que seguimos siendo las poblaciones más vulnerables, población en riesgo, población. Ahora, muchos de estos gobiernos consiguen los financiamientos para programas nombrándonos a nosotras. Ahora, cuando hay que ejecutar ese financiamiento en los países, no nos llaman. Entonces, no entendemos cuáles son las estrategias que tienen las agencias internacionales cuando hablan de poblaciones vulneradas, vulnerables, excluidas, marginales, y cuando en este momento en donde estas son las poblaciones que necesitan todo el apoyo de los gobiernos, no están. No están, no aparecen, nos reprimen policialmente, no nos dejan poder ejercer el trabajo sexual para poder subsistir, porque acá hay que hablar de la pobreza en la cual vivimos en el caso de las personas trans, por no tener derechos, por no poder acceder a los beneficios de cualquier otra persona. Ustedes habrán visto que en los países empezaron los créditos en los bancos, empezaron a ver para que las personas puedan pagar. ¿Cómo hace una persona trans en donde su trabajo es el trabajo sexual y tiene que presentarse a un banco a pedir un subsidio o un crédito para poder pagar lo que debe? ¿Cómo hace si no está reconocido el trabajo sexual? No está reconocida la identidad de la persona que va a pedir un crédito, y en donde tenemos gobiernos que nos expulsan de todo lo que es las políticas públicas que ellos dicen ser inclusivas, y nosotras decimos que son políticas que nos excluyen de toda política pública que tenga el Estado. Yo creo que la agenda en Latinoamérica, la agenda trans,
va a cambiar, va a ser una agenda, como dije, vamos a hablar de pobreza, exclusión social, migración forzada, y hablar de vivienda, que es otro tema, el tema de la vivienda para las personas trans y trabajadoras sexuales. El tema de la vivienda está bien claro que es necesario que el Estado nos incluya dentro de ese programa que tenga de vivienda, porque la verdad que se dio en Latinoamérica que muchas de las compañeras que vinieron de sus lugares de nacimiento a las ciudades más grandes, pedían por favor volver a sus ciudades, porque iban a tener alimentos, iban a poder estar mejor en sus ciudades, iban a poder comprar alimentos, iban a poder tener ayudas de la familia, en algunos casos, y si se quedaban en las grandes ciudades, no tenían alimento, no podían salir a la calle, no tenían un apoyo, y eso se dio en toda Latinoamérica, que compañeras que vinieron de ciudades pequeñas, ciudades más grandes, volvieron a sus ciudades y algunas están esperando que se levante el COVID para poder volver a su ciudad, porque la verdad que fue y es muy triste ir a pedir un plato de alimento a un lugar y donde nos niegan un plato de comida. ¿Por qué? Porque no estamos dentro de ese programa, porque antes no lo pedíamos, ahora en este COVID vamos a pedir a los lugares, a los comedores comunitarios, y ellos no nos tienen registradas en esos comedores porque dicen que las personas trans no acudían a esos comedores, entonces nos niegan un plato de comida. Esos comedores comunitarios que son financiados por el Estado, que nos sigue reprimiendo. Entonces tenemos un Estado que nos reprime en las calles, un Estado que no nos da alimento, un Estado que no nos deja realmente poder trabajar y poder tener los derechos que uno, y poder elegir, porque acá hay que hablar de poder elegir. En el caso de la población trans, el trabajo sexual tiene que ser una opción para las personas trans. Tiene que ser una de las opciones que pueda elegir, pero tenemos que acceder a todos los derechos, desde la niñez, la adolescencia y ser a una mujer adulta mayor. Y creo que eso, la verdad, no llega a ningún programa. La mayoría de los programas son para mujeres trans de 20 a 30 años. Los programas son de prevención del VIH. Los programas son nada más que del acceso a la salud, y realmente no se habla de el acceso a todos los derechos, porque venimos hace muchos años trabajando el tema del VIH, pero necesitamos trabajar todos los derechos, que sea un abanico en donde cualquiera de nosotras pueda acceder a esos beneficios, y ahí cuando hablo de beneficio hablo de la vivienda, del acceso a la educación, del acceso a todo lo que accede cualquier cosa. Entonces, creo que hay que cambiar la agenda de trabajo en la región o en el mundo, tener una agenda más transversal, más inclusiva, y la verdad que vemos que el tema de salud, yo creo que en Latinoamérica se vio bien claro que no funcionan los servicios de salud, que no funciona la salud, y que se vio la falta de atención, la falta de financiamiento en el tema de salud, que es algo que todas las organizaciones, en este caso de trabajo sexual y trans, venimos reclamando y siendo parte de ese reclamo. Y ahora lo vimos bien claro, ¿no es cierto?, que los servicios de salud en Latinoamérica no funcionan como tienen que funcionar, y no ponen el dinero, el presupuesto que tiene que estar en el tema de salud, porque no solamente la pandemia es la problemática. La problemática en toda Latinoamérica es la pobreza. Entonces, si no trabajamos en el tema de la pobreza y realmente de acceso a esos derechos que nos niegan, porque son derechos que nos niegan, porque tenemos que ir a un hospital y tenemos que mentir, tenemos que estar mintiendo, que cuando te preguntan usted qué hace, no sabés si decir ejercer el trabajo sexual
o vivís con tu familia, y continuamente seguimos mintiendo frente a servicios de salud o programas que no nos dejan acceder a los beneficios tal cual una vive las 24 horas del día y tal cual es el trabajo que uno ejerce. Así que yo creo que ahí es donde hay que trabajar y hay que reclamar, porque los presupuestos están. Somos población vulnerable, somos población excluida, bueno, entonces, ¿dónde está ese presupuesto y ese financiamiento de tantas reuniones que tenemos en todo el año y que armamos esos planes de trabajo? Bueno, en este momento no apareció ningún plan de trabajo, no aparecieron presupuestos en la cual llegue ese beneficio a la población, y la población real y efectiva que somos nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcela, por poner un panorama tan claro. Ya nos empiezan a llegar algunas preguntas que estamos sistematizando para la fase segunda después de las presentaciones. Así es que, por favor, también pueden mandarlas por el chat o a nuestros colegas Carlos Mendoza y Elina Castillo para que vayan sistematizando. Ahí vemos el avance de Valeria en capturar gráficamente las presentaciones. Muchas gracias, Valeria. Y ahora voy a pasar a Elena Reinaga. Ella es secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe de Mujeres Trabajadoras Sexuales, la Red Trasex, que también nos va a dar un panorama regional de lo que está ocurriendo en términos de acceso a servicios, en términos de violaciones a los derechos humanos y de la respuesta de los estados en este contexto de pandemia. Elena. Bueno, buenos días, buenas tardes, Gracias. buenas noches, porque como hay gente de diferentes partes del mundo, hay como diferentes horarios. Yo quisiera, bueno, adherir a todo lo que ya se ha dicho en relación a los diagnósticos que se dieron, para no ser repetitiva, pero quisiera empezar agradeciendo primero al Amnistía Internacional por darnos esta oportunidad de encontrarnos tantas mujeres y hombres en este conversatorio, ¿no? Agradecerle profundamente no solamente esta oportunidad, sino el trabajo que venimos haciendo conjuntamente a nivel regional con Amnistía Internacional por los derechos de nosotras las trabajadoras sexuales. Después quisiera agradecer a todos los donantes que están ayudando y que están dando respuestas que muchas veces los gobiernos no las dan. Por ejemplo, a Robert Caro, Nucida, OPS, ANUR, Paraguas Rojo, Mama Cash, Frontline, entre otros, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Apoyo a muchas de nosotras, de las organizaciones que son parte de la red latinoamericana, están financiadas por estos donantes, y entonces el dinero que no se va a poder utilizar para hacer talleres, digamos, presenciales, nos han dejado derivar ese dinero para compra de alimentación. Entonces, hasta este momento las organizaciones de trabajadoras sexuales han llegado a más de 10.000 compañeras en toda la región repartiendo alimentos, ¿sí? Y también dando asesoramiento legal a las compañeras con abogados y abogadas que son muy solidarias, porque muchas de ellas están voluntariamente con nosotras. Entonces, a todas esas personas les quiero agradecer, pero fundamentalmente, y con todo mi corazón y mi emoción, quiero agradecer a mis compañeras. ¿Sí? A las compañeras que hoy le están poniendo el cuerpo, porque la mercadería la tenemos, pero ¿saben qué? También tenemos cuarentena, también tenemos leyes que no nos permiten salir. Sin embargo, las compañeras se las ingenian para salir, para ir a la sede, para recibir las donaciones, para hacer las mercaderías, arreglar la mercadería, esperar a sus compañeras y darle. Y ellas están poniendo el cuerpo, ¿sí? Están poniendo el cuerpo, están exponiendo su propia salud, para hacer por las otras lo que debería estar haciendo el gobierno, ¿sí? Lo que es responsabilidad de nuestro gobierno, de todos los gobiernos del mundo. Así que a ella, a las valientes, a las muchas que están acá, porque estoy viendo en el chat que hay muchas compañeras, hay en algunos países que hay más de 10, 11 compañeras mirando esta presentación. Así que a todas ellas las amo, ¿no? Y gracias por elegirme para ser su secretaria ejecutiva.
Después quería contar un poquito lo que está pasando en mi querido país, en Argentina, con mis queridas compañeras de AMAR. Bueno, en Argentina tenemos desde el 10 de diciembre un gobierno progresista que le debemos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, entre otras leyes progresistas que tenemos acá en Argentina. Y entonces este gobierno está queriendo incluir a todas y a todos, pero el abolicionismo no nos deja. Entonces las compañeras habían logrado, después de mucho esfuerzo, que en el Ministerio de Desarrollo Social salga un programa para censar a todos los trabajadores y las trabajadoras informales, y habían logrado poner en ese formulario el tema de trabajo sexual. El abolicionismo eso se publicó el viernes en el boletín oficial, y el abolicionismo, bueno, como siempre, no sé si las compañeras coinciden, pero nosotras en América Latina decimos que es la peor barrera que tenemos nosotras en América Latina cuando intentamos hacer algunas cosas que nos favorezcan a nosotras. Entonces, bueno, a todas mis compañeras que la están luchando, el viernes van a tener una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, una reunión para hacer algunos acuerdos, así que seguramente vamos a salir adelante y el viernes vamos a poder festejar con ella. Y tal vez para las compañeras que están del otro lado y no nos conocen, quería decirle que es la red latinoamericana, es una red que la componen más de 14 países de la región, y que estamos en la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual para dejar de ser trabajadoras precarizadas. Tenemos muchos avances en América Latina, por suerte, mirando de otro lado, mirando el otro lado del mundo como África y Asia. En América Latina tenemos algún avance, como tenemos 4 sindicatos legalmente reconocidos por los ministerios de trabajo, bueno, 14 organizaciones que recorren todo el país, que no son solamente de las grandes capitales. Pero aún con todos los avances, el COVID vino a demostrarnos una vez más cuán vulnerables estamos y cuán importante e imperiosamente es lograr el reconocimiento de trabajo sexual ya. Seguramente no va a ser la panacea, como no lo es identidad de género, como no lo es matrimonio igualitario, pero es la herramienta para empezar a defender nuestros derechos y exigir políticas públicas para nosotras. Así que bueno, estamos trabajando muy fuertemente. ¿Cuál es el problema que a lo mejor tenemos en América Latina, que ya Marcela lo dijo muchas veces? Que las compañeras no nos va a matar el SIDA, porque durante 30 años la epidemia no nos mata el SIDA, pero nos va a matar el COVID. ¿Por qué? Porque hay un descuido terriblemente, hay un desconocimiento de nuestros derechos, y por lo tanto las compañeras tienen que salir a trabajar igual. Porque el 90 y pico % de las trabajadoras sexuales son jefas de hogar, tienen que trabajar, tienen que pagar alquiler, tienen que dar de comer a sus hijos, tienen que, bueno, todo eso que tiene que hacer una jefa de hogar, y entonces lo que está pasando es que se agudiza aún más la violencia institucional. Entonces tenemos unos señores vestidos con uniforme que salen a reprimir a nuestras compañeras, a pegarle, a violarlas, a coimearlas, o sea, a chantajearlas, a sacarle dinero, y entonces, bueno, todo eso hace que las compañeras estén aún vulnerables y que uno pueda comprender que hay compañeras que van a salir igual a trabajar. Lo que estamos haciendo también como red es capacitar a compañeras en cómo se trabaja virtualmente, porque la gran parte de las organizaciones, por lo menos que pertenecen a la red latinoamericana, han nacido con compañeras que somos de la calle, con baja educación formal, y entonces por lo tanto lo de las redes sociales, lo del internet, lo de la cámara y todo eso es como, para nosotras, para muchas de nosotras y de las compañeras era como un mito. Hay un mito que nosotras hemos derribado hace muy poco, que es creernos que las únicas que pueden trabajar a través de la cámara son las compañeras blanquitas, perdón la expresión, y las 90-60-90. Pero gracias al sindicato OTRA de Barcelona, que nos dio, bueno, nos dio todo un taller de 2 horas, y empezamos a ver que también pueden trabajar las gorditas, que también pueden trabajar las viejitas, que también podemos trabajar las negras, y todo, y que hay trabajo para todas. Entonces, estamos en este camino en este momento, tratando de buscar esos recursos
para poder enseñar a las compañeras a aprender las nuevas tecnologías, a capacitar a 3 o 4 compañeras por país para que esas compañeras capaciten a sus compañeras en el territorio. Ese es el trabajo que estamos haciendo, uno de los trabajos que estamos haciendo ahora. También estamos trabajando, incidiendo profundamente con la CEPAL, donde la CEPAL ha lanzado una propuesta, le ha dado una propuesta a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, para hacer tiene una iniciativa que se llama IBE, a ver, perdón que lo tengo que leer, sí, se lo voy a leer, Ingreso Básico de Emergencia, es IBE. Lo que le está diciendo a los gobiernos es que este ingreso debería estar durante 6 meses, en el marco de la pandemia, para todas las personas en situación de pobreza, ¿sí? Acá tengo unos datos que voy a tratar de ser justa y leerlas, no soy tan buena para esto. Durante 6 meses toda la población en situación de pobreza en el 2020, es decir, 215 millones de personas, o sea, el 34% de la población de la región le debería llegar esto. Esto implica un gasto adicional del 2,1 del PBI, para abarcar a todas las personas que se encuentran en situación de pobreza. Esta es una propuesta que nosotras estamos trabajando con los 20 grupos que pertenecemos de la sociedad civil a la que trabajamos, que apoyamos, que incidimos en la CEPAL, que ha hecho la Alicia Darsen hace poco a todos los gobiernos. Así que esas son las cosas que estamos haciendo. Después, para terminar y después poder responder algunas preguntas, yo quisiera decirle y dirigirme más que nada a las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales que nos están escuchando, a las compañeras de la Relatran, a la compañera de los otros países del mundo. Yo soy una señora de 67 años y hace más o menos 26, 27 años que soy una activista por los derechos de las trabajadoras sexuales, que yo soy una trabajadora sexual, ¿sí? Hemos hecho mucho, hemos avanzado mucho, pero necesitamos más. Ahora, para poder avanzar y realmente ser fuerte y tener la fortaleza para discutir contra el abolicionismo que nos ataca a todo lado igual. No es que a Argentina más, a México menos, ni a España, ¿me entiende? Hoy están paradas de punta, hoy están unidas. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotras. Tenemos que limar de una vez por todas las asperezas, ¿sí? Dejar de mirarnos el ombligo y juntarnos a nivel mundial y poner una agenda, ¿me entiende?, que nos beneficie a las africanas, a las compañeras de Asia, a las compañeras de Europa, América Latina y el Caribe, porque el enemigo que tenemos es en todos lados igual. ¿Me entiende? Que es la violencia institucional, la policía atrás de nosotras, las injusticias, la pobreza, porque muchas de nosotras hoy comemos, pero muchas compañeras no. ¿Me entiende? Entonces, en nombre de todas esas que no tienen voz todavía, que no están empoderadas, que no tienen nadie que hable por ellas, en nombre de todas esas, nosotras tenemos la obligación de juntarnos y dejar de pelear para realmente armar una agenda mundial y tener un solo grito en el mundo. Muchas gracias, compañera. Gracias a ti, querida Elena. Y solo añadir que Amnistía Internacional refrenda su compromiso de acompañar su lucha, porque creemos que en efecto ustedes han avanzado gracias al compromiso, a la pasión, al desafío que nos han puesto a las organizaciones para avanzar sus derechos. Y ahora es también momento para que las organizaciones nos unamos a su lucha, sobre todo las organizaciones de defensa de los derechos humanos, porque los derechos humanos de las trabajadoras sexuales tienen que ser peleados y exigidos por todas las sociedades. Así es que muchas gracias, Elena. Como siempre, escucharte es inspirador, y ahí les pido a nuestras compañeras panelistas que puedan ir viendo algunos de los comentarios lindos y solidarios que les están enviando desde todas partes del mundo que se están conectando. Bueno, vamos a abrir ahora a nuestra sesión más interactiva de preguntas, de comentarios. Ya verán ahí a Valeria cómo ha ido avanzando con el reporte gráfico que les haremos llegar. La relatoría de este espacio, tanto en inglés como en español, a quienes nos están acompañando. Tenemos
más de 120 personas conectadas por el Zoom. Así es que muchas gracias por estar acá en este espacio. Y antes de iniciar con las preguntas que ya se están sistematizando, que han llegado por diferentes puntos, yo quisiera abrir un pequeño espacio para una compañera también muy querida, cuyo trabajo ha sido una inspiración, sobre todo en Barcelona, que pertenece al sindicato Otras de Barcelona, Consa Borrell. Y quisiera yo abrir un espacio, el micrófono, Consa, si estás ahí, te veo, sí te veo, para que pudieras también hablarnos brevemente de cuáles son las realidades que están enfrentando y cómo también están articulando respuestas desde el sindicato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Barcelona. Buenos días, buenas noches, dependiendo de las personas que nos estén viendo. Muy agradecida de estar hoy aquí. Es un auténtico placer y la verdad que sí, que desde el sindicato Otras en España nos gustaría dejar aquí una pequeña aportación. Nosotras nacimos en julio del 2018 en España y luchamos por la defensa del reconocimiento del trabajo sexual. Las personas que formamos el sindicato estamos directamente vinculadas con el trabajo sexual en cualquiera de sus sectores, desde el cine porno al teletrabajo, pasando por los masajes, las llamadas eróticas y, por supuesto, el ejercicio de la prostitución. En este año y medio de vida, el sector abolicionista nos ha tildado de sindicato amarillo, de empresarias encubiertas, de proxenetas, de explotadoras de mujeres y otras lindezas. Somos conscientes de que hemos sido investigadas por la policía. No han encontrado nada ilícito porque no hay nada que encontrar. Somos un sindicato, el primero creado legalmente en toda Europa para luchar por los derechos de las personas que ejercen trabajo sexual en cualquiera de sus múltiples formas. No es fácil ser un colectivo pro derechos en un país que mantiene unas políticas criminalizadoras hacia las trabajadoras sexuales en la calle. Ni es fácil seguir al pie del cañón cuando te acusan de un delito penal. Sin embargo, el sindicato sigue en pie de lucha, sigue teniendo personalidad jurídica y sigue y continuará luchando por los hasta ahora inexistentes derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores sexuales. Estamos formando a las trabajadoras en otros sectores, como para ser dóminas, masajistas, trabajar online a través de webcam o de videollamadas. Para nosotras es muy importante el hecho de que las mujeres que ejercen trabajo sexual puedan estar formándose continuamente y esa es una de nuestras prioridades en el sindicato. Entendemos que los distintos gobiernos que se declaran abolicionistas no son más que la fachada de un gran negocio para empresarios explotadores, para traficantes y para tratantes de seres humanos. El abolicionismo es la fachada del prohibicionismo y con él vienen la clandestinidad, la explotación, la desigualdad, la ilegalidad, la pobreza y la marginalización. Sin justicia no hay paz. Es un lema que hemos oído mucho en estos últimos días a razón del asesinato de George Floyd. El racismo institucional viene de la mano de la transfobia, la homofobia, la putofobia y, por supuesto, el clasismo. Muchas personas que ejercen trabajo sexual en España, en un alto porcentaje, son mujeres migrantes, racializadas, trans y, por supuesto, precarizadas. Es decir, cumplen todos y cada uno de los requisitos para ser blanco del odio institucional que se esconde bajo el mal llamado abolicionismo de la prostitución. Desde el sindicato Otras hemos entendido desde el primer día que necesitábamos una secretaria de migración, indispensable para nosotras por el contexto que vive España con su ley de extranjería, sus CIEs, las deportaciones de mujeres y hombres racializados, unas políticas racistas que se ceban con la ley Mordaza, tantas veces anunciada su derogación, pero vigente aún a día de hoy. En plena pandemia del COVID-19 y ante la falta de atención, en primer lugar, y de respuesta institucional, en segundo, nos pusimos manos a la obra, recogiendo fondos en una campaña que se promociona en redes sociales para poder ser solidarias con nuestras compañeras más desfavorecidas, las mujeres que captan a sus clientes en la calle y las que hasta ahora estaban trabajando en clubs de alterne.
somos muy conscientes de que esas ayudas económicas son totalmente insuficientes, como lo son también las cajas de alimentos que hemos repartido durante las primeras semanas de confinamiento, evitando de ese modo que ellas tuvieran que salir a la calle exponiéndose al virus para ir a comprar alimentos. Pero también sabemos que ha sido la única ayuda que han recibido. Ni ayuntamientos, ni gobiernos de las distintas autonomías españolas, ni por supuesto el gobierno central se han dignado a hacer un frente para ayudar a un colectivo expresamente criminalizado y falto de derechos laborales. Los empresarios de los clubs de Alterne han podido acogerse a los ERTEs que propuso el gobierno para los trabajadores asalariados. Por supuesto, por esta misma falta de derechos, las mujeres trabajadoras sexuales que trabajan para terceros están fuera de esta posibilidad de ingresos durante la pandemia, ya que no tienen derecho a un contrato laboral. Y llegamos al tan cacareado y por ello muy esperado ingreso mínimo vital. Y con él llegó la decepción. El lunes, nuestra abogada en Derechos Humanos del sindicato Otras hizo un tutorial que está colgado en nuestro canal de YouTube para que las mujeres puedan rellenarlo sin necesidad de acudir a las mal llamadas organizaciones especializadas, que no son más que organizaciones abolicionistas al servicio de la industria del rescate. Hay tantos, pero tantos requisitos por cumplir para optar al ingreso mínimo vital que habrá muy pocas personas que puedan acogerse a él, pero de lo que estamos muy seguras es que no serán las trabajadoras sexuales ninguna de ellas. El supuesto en el que entrarían las trabajadoras sexuales sería: eres víctima de violencia de género o víctima de trata de seres humanos y explotación sexual. Es decir, se nos niega como sujetos políticos y debemos pasar sí o sí como víctimas de violencia de género o como víctimas de explotación sexual. Eso, señoras, es manipular, pero también es victimizar a quien no es una víctima. Estigmatizar aún más, si cabe, a las mujeres que ejercemos trabajo sexual y engordar la industria del rescate falsificando las cifras. Vamos a suponer que realmente somos víctimas de trata. Y no solo en la explotación sexual, sino en los sectores de la agricultura, la industria o el servicio doméstico, por poner algunos ejemplos. Si anteriormente no hemos pedido algún tipo de ayuda a los servicios sociales, quedamos fuera para poder pedir el ingreso mínimo vital. Mucho nos tememos que el gobierno tan solo busca tener un listado de trabajadoras sexuales en situación administrativa irregular, lo que claramente pueda terminar en internamientos en CIES para su posterior deportación. Es decir, van a hacer una limpieza de malas mujeres. Malas mujeres que se atreven a ganar dinero en circunstancias de economía informal porque no tienen posibilidad de regularizar su situación en el país y esa es la forma que escogen para poder pagar sus facturas, mantener a sus familias y salir adelante. Y así es como un gobierno feminista abolicionista se preocupa por las víctimas de trata en situación de explotación sexual, abandonándolas a su suerte, haciéndolas pasar hambre sin poder pagar sus facturas de luz, agua, gas, sus alimentos y, por supuesto, su alquiler. Desde el sindicato Otras hemos pedido en diversas ocasiones reunirnos con el Ejecutivo español, pero su respuesta, una sola, es que están muy ocupadas agendando reuniones. ¿Hola? Pero si es justo lo que les estamos pidiendo, que nos agenden una reunión con ustedes. La prepotencia, la arrogancia, la soberbia son, o deberían ser, contrarias al trato con un sindicato que es el único que representa a día de hoy a las trabajadoras sexuales en lo que a sus derechos laborales se refiere. La Secretaría de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género fue quien nos mandó este email. Ni siquiera tuvieron los arrestos de firmarlo con nombre y apellidos. Nosotras, las trabajadoras sexuales, siempre damos la cara. Aquí estamos, somos mujeres públicas y nunca mejor dicho. ¿Por qué entonces el gobierno más feminista de la historia de España se esconde a la hora de mandar un simple email? Las trabajadoras sexuales damos la cara por nosotras y por todo
nuestro colectivo. Las feministas antiderechos, racistas y TERF se esconden bajo la firma de secretaría. Cabe preguntarse qué esconden y por qué. Como secretaria general del sindicato Otras, siempre me he presentado con mi nombre y apellidos reales. Cuando mando un email a una institución gubernamental, firmo con mi nombre y mis apellidos. No me escondo, soy mujer, soy madre, soy trabajadora sexual, soy feminista y no necesito esconderme tras una secretaría para ofender a un colectivo al que claramente desprecio y pretendo menoscabar, pero desde el anonimato, una falta clara a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Señoras, es el nivel político al que nos vemos expuestas las trabajadoras y trabajadores sexuales en España. Ninguneo, a tomarnos por estúpidas, solo porque ejercemos una profesión que a ellas, las buenas mujeres, no les parece moralmente aceptable. Las políticas no deberían hablar de moral, para eso tenemos a las iglesias con sus respectivas religiones. De un gobierno progresista, las ciudadanas esperamos y exigimos ética, profesionalidad y políticas de verdadera igualdad. Igualdad para todas las mujeres, sin excepciones, sin falsos moralismos, sin prejuicios, sin racismo institucional. ¿Acaso sea un sueño? Nosotras soñamos hace unos años con formar un sindicato que luchara por los derechos laborales de todas las trabajadoras sexuales. Soñar con un gobierno que ejerza un feminismo para todas quizás sea demasiado ambicioso. Hoy por hoy, en España, es imposible. Pero no desistimos. Las trabajadoras sexuales ya no tenemos nada que perder. Somos las parias de la sociedad, el último escalafón donde puede estar una persona de bien. Desde esa posición de precariedad social en el que nos obligan a vivir, nos atrevemos a soñar con un futuro mejor, mucho más respetuoso con las marginalidades, más feminista que el feminismo TERF y SERF. Un futuro donde todas seamos verdaderamente todas, sin importar de dónde venimos, dónde nacimos, cuál es nuestro color, el idioma que hablamos o nuestra religión si la tenemos. Un mundo donde podamos decir con orgullo que trabajo sexual es trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu intervención y por iluminar mucho y articular mucho de lo que también las otras compañeras han venido hablando. Muchas gracias por ello. Tenemos muchas preguntas y siempre, lamentablemente, para estos espacios tan importantes, el tiempo está en nuestra contra. Así es que voy a intentar resumir algunas de las preguntas y abrir el espacio para nuestras panelistas. Así es que prepárense para hablar y vamos a iniciar en el mismo orden para que la interpretación pueda ser más sencilla. Voy a empezar invitando a Nocipo a reflexionar en las preguntas, después a Kate, después a Marcela y después a Elena. Así es que las preguntas que están muy vinculadas a lo que se ha presentado, pero sobre todo a entender la profundidad de cómo esta pandemia ha venido exacerbando ya las situaciones de exclusión. Entonces, la primera pregunta es, ¿creen ustedes que el sistema económico existente agudiza la exclusión en mujeres trabajadoras sexuales y particularmente en mujeres trans? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes tienen para afrontar temas estructurales como la pobreza, la violencia y el racismo que sufren las trabajadoras sexuales? Y la tercera pregunta para reflexionar es que así como ustedes lo han articulado claramente, las organizaciones, las asociaciones, los y las mujeres trabajadoras sexuales organizadas hablan y denuncian la falta de medidas de protección social, como muchas veces terminan reemplazando la responsabilidad del Estado para proveer de servicios y para garantizar derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. Pero la pregunta clara es, ¿qué sería entonces lo que ustedes esperarían en lo inmediato de los gobiernos, de los estados, en los países en donde ustedes se encuentran, para que se pudiese aliviar algunas de estos obstáculos para el ejercicio de derechos y el acceso a medidas de protección social?
Esas serían las 3 preguntas. Entonces, iniciamos. Les estoy dando tiempo a quienes tienen que abrir la aplicación para la interpretación de inglés a español y empezaríamos con Osipo. Nosipo? Yes, hi. Yes. I don't know if I got your question right, but if I did get it right, you are asking what has the government done to support sex workers, and what is our ask, and what are their requirements for when they are going to be giving sex workers any assistance. So far, the government has not done a single thing to assist sex workers separately. Although when the pandemic did start, we did join a few organizations and unions for precarious workers in writing a letter to the government to ask them where do they place all precarious workers, because it wasn't just only sex workers that were facing not benefiting from the unemployment fund or not benefiting from any of the structures that have been put out to help out small businesses. It was also farm workers, it was waitresses, it was seasonal farm workers, it was domestic workers. All of these people did not have any access to these structures that have been put in. So there's a government fund that funds small businesses if they've lost income, and another one that funds or gives relief for traders, and another one that gives relief for workers that are recognized as workers. So in South Africa, because criminalization means that sex workers are not seen as either of these things. So even if you do actually run a massage parlor, you do not necessarily fall under a small business. If you are doing sex work on the street, you do not necessarily fall under traders, nor do you fall under a formal worker that's recognized as a worker in South Africa, right? So we wrote this letter. It came from almost about 20 organizations and unions included, but it was never answered by government at all. It was disregarded till this day, and it's been about 3 months of the lockdown and the lockdown regulations and the no work situation. What we would love for government actually at this point, I mean, we've been saying to them, it's been 25 years since the South African sex work movement has been calling for decriminalization. And we've been saying, and what we want from them is to realize that had they actually given us decriminalization a long time ago, when they gave out, for instance, the South African Law Reform Commission's report on sex work, and they had taken a recommendation that said decriminalize sex work, we would be talking about 3 years of already sex workers paying UIF, which means that we would not be sitting at a position where sex workers are begging government to include them in these interventions, because they would easily have access to their own saved money of retirement or unemployment. What else has the government done? So a few months or a month into the into the lockdown, there was a escalation of gender-based violence calls for women in this country. And because we had been working on a national strategic plan, which clearly highlighted that decriminalization would also reduce violence to the women that do sex work in South Africa, which is more than 63,000 sex workers that are women and come from marginalized community and marginalized backgrounds. And when these calls got up and there was a lot of gender-based violence,
again, we went back into coalitions with other civil society organizations, and we asked the government, why are you sitting on this national strategic plan? Because it's been sitting with them for over a year. And the response was to just do a small seminar where they actually just talked about the plan and how it's going to work. And they did include decriminalization of sex work again as an emergency fast track process that they're going to be working on. But again, they did not consult yet with us as the sex worker movement to tell us when they actually planning to fast track this. Obviously, when I'm talking about the rise of the gender-based violence that happened, we are also talking about sex workers who then had to explain to their husbands or intimate partners, if they had not actually known that they do sex work, why they were all of a sudden not being able to actually access all of these structures that I talked about, but also why they couldn't give an earning to the household anymore. So we did also, as an organization, start getting a lot of those calls where women were being beaten up for not having these monies or not being able to actually go to the labor office to actually go and apply for unemployment fund because their partners had not known that they're sex workers. So that's what our government interaction has been like, and those are the structures that are out there, but they do not put in sex workers as a criteria for accessing any of these relief grants. Did I answer your question fully? More than fully, Nosipo. Thank you very much. It's been great. Thank you. Thank you you. for that. Kate? Thank you. Hopefully I can answer in one go, touching on all the questions that you asked as well. So to say that, you know, this global crisis has shone a light on our exclusion is an understatement. It's absolutely true. We've had instances of, you know, hearing about relationships that were strained being extra strained. So the way that the pandemic sort of created an environment of paranoia and around calling each other out and scrutinizing your neighbor's movements, that has led to neighbors threatening to, and in fact, contacting police, Gardaí, we call them in Ireland, to say there is a brothel existing here that previously they would not have raised a red flag about. The distrust, pardon me, of Gardaí, that's the police forces in Ireland specifically, has increased as Gardaí were given increased powers. And, you know, there were instances of Gardaí, it would appear that they did a blanket text of sex workers' phone numbers that they found from advertising sites. And they were reaching out to say, we're here to support you, but it just made sex workers extremely nervous. And because overwhelmingly, sex workers' experiences with Gardaí have not been good here, and not even and not successful. Though we've had a little bit of success in interacting with Gardaí and helping people make reports, it's still an avenue that few sex workers want to take, and that's understandable. The issue of sex work not being considered work, not being understood as an economic activity, is a massive, massive stumbling block. The fact that the Department of Justice was able to tell us, you will not be receiving funding from us until you describe sex work as gender-based violence as opposed to an economic activity, that's a really big deal. Not only because they shouldn't be
making that kind of decision based around morality, but based on outcomes. And what the outcomes we have seen, you know, in the past 3 years, we've had the so-called Swedish model here, where they criminalized the purchase of sex, but also increased penalties for people working in pairs or groups. And the outcomes of that have been dire, to extreme escalated violence, to the tune of 92% escalated reports of violence. So, and that is coming from, that is something that we have to address head on, that our means of survival needs to be understood as such, that if people continue to spread the lie that prostitution comes from a demand for sex, from male self-entitlement to mostly female bodies, as opposed to the reality, which is that it comes from people on the margins needing to feed mouths and survive themselves, and this being sometimes the best or only option that they have to do that. A reframing of this and an understanding that we are workers is essential. I think that, again, focusing on outcomes and focusing on the havoc that is wreaked when they apply criminal laws is important for us to stress, because again, what we see in this scenario is the manifestation of that. People have not been able to register as self-employed because there are myriad repercussions of that are damaging to people's lives. You will be evicted. You will have your children taken off of you. And people are working in quasi legal situations. So this is a huge stumbling block for us, and it's meant that we've been excluded and shoved further and further underground. Culture generally drives policy. You know, politicians need to feel safe to vote in our favor, and that's based on feeling like they have the public support to essentially keep their position as a politician to do so. So we must also, we have to make sure that our movement broadens outside of our movement, broadens outside of sex workers, to people who don't hear about our situation from us. We need to drive the conversation ourselves. You know, when the Department of Justice refused us funding, they gave funding to the anti-prostitution organization. And so they are still largely driving the conversation. But we need to insist and make clear that we are in a lineage of people who are, for whom it is time that we have rights as laborers. So let's see what else I can say about that. Yeah, you know, we, again, at SWAY in Ireland, we've done work to find individuals within the social welfare system who are able to sort of on the back end help us process payments. But there's such a wariness, there's such a distrust, and it's such a long-winded process that it's not enough whatsoever. So yeah, I'd say that the essential things is that right now there be more flexible sort of parameters around what we need to apply for support, and that we be included, that sex workers always be named as a group that needs to be looked at as experiencing exponential violence, and that it's sex workers ourselves that drive the conversation, but drive it beyond our movement to be able to bridge the gaps
so that we can get more people in the societies, in our societies, understanding our plight and understanding and listening to what it is that we need to stay safe, regardless of how people feel about what we do. Does that answer some of the questions that were asked? Yes, Kate, thank you very much. I know that it was very unfair on my side to have all these questions that require a very comprehensive response, but thank you very much. Yes, I think that it's been quite clear and very articulated as with Nisopo's response. So I'm going to move to Marcela and then to Elena, and I'm giving time for people to switch the English speakers to switch to the app so that they can get interpretation. Unfortunately, we are getting out of time. We have just 13 minutes to go. So I'm going to ask Marcela and Elena to join the conversation, de unirse a esta conversación. Marcela, empezamos contigo y después seguiríamos con Elena para ya ir haciendo el cierre. Marcela. Ahí está. Sí, yo voy a ser breve porque creo que las compañeras fueron muy claras en lo que dijeron. Voy a dar mi opinión, cómo veo la situación. Yo creo que el tema del trabajo sexual y la economía, yo creo que tenemos muchas barreras para poder enfrentar a ese machismo y a ese patriarcado moralista que no deja avanzar a poder legislar, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es poder legislar y lo que necesitamos es países laicos, ¿cierto? Porque cada vez que queremos presentar una ley nos encontramos con las religiones y ahí es donde creo que es una de las barreras en Latinoamérica, que es el tema de la religión. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo, las feministas, en el tema de descolonizarnos, sacarnos todo eso, descolonizarnos, desconstruirnos y poder también transmitir eso a los gobernantes, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos ejemplos en la región como Uruguay, un país laico, pero realmente laico, un país laico en donde las compañeras acceden a derechos y en donde en otros países gobierna el presidente con la Biblia, ¿no es cierto? Y creo que hay que gobernar con la Constitución Nacional y hay que gobernar con derechos reales para mejorar la calidad de vida de las personas en Latinoamérica. Yo quería nada más poner eso que a mí me interesa, a nosotras nos interesa en Latinoamérica, es descolonizarnos y desconstruirnos frente a los moralistas, a esa moral religiosa que siempre está al lado de los gobernantes y que no tendrían que estar, porque ellos no tendrían que gobernar, porque para eso votamos a personas, pero ellos están al lado de los gobernantes diciendo qué tienen que hacer, y creo que ahí esa es una gran barrera que tenemos en la región. Muchas gracias, Marcela. Elena. Sí, bueno, decirle a todas las compañeras, las personas, que el modelo capitalista, el COVID vino a demostrar que el modelo capitalista fracasó, ¿sí? Entonces necesitamos, obviamente no solo nosotras, pero digo un poco para responder, necesitamos ir a un modelo donde seamos incluidas todas y todos. Ustedes ven que uno empieza a mirar las cifras de los ricos, que han sido cada vez más ricos en este modelo, que son muy pocas personas en nuestros países, y cada día hay más pobres, más desigualdad. Digo, América Latina está catalogada como una región, digamos, donde hay muchas leyes progresistas, pero también como una de las regiones más desiguales que hay.
Después decirle con una pregunta que hicieron si tenemos que incluir a los otros trabajadores. Y perdón que me tenga que autorreferenciar como Argentina y por mi país, sí. Que hoy las compañeras de AMAR hayan llegado al Ministerio de Desarrollo Social y poder incluir a las trabajadoras sexuales, se debe a que nosotras desde hace 25 años integramos la Central de Trabajadores. Que hoy en América Latina haya 4 sindicatos reconocidos legalmente como Colombia, Guatemala, Perú y Nicaragua, las compañeras no lo hicieron solas, lo hicieron de la mano con las centrales de trabajadores de esos países. ¿Qué quiero decir? Que nadie se salva sola, que necesitamos abrir un poco más la cabeza, entender que no somos las únicas discriminadas, las únicas que estamos en la marginalidad, las únicas olvidadas de los gobiernos. Están los trabajadores, digamos, los que levantan vidrio para repander. Le digo, las trabajadoras del hogar, no en todos los países hay reconocimiento de que el trabajo del hogar es trabajo también, ¿no? Hay muy pocos países y donde lo hay, no es que la ley se aplica y todas están, digamos, reconocidas y, bueno, hay un montón de cosas en las que tenemos que abrir la cabeza, de verdad lo digo, que tenemos que entender que lo que hoy padecemos las trabajadoras sexuales lo padecen un montón de otros trabajadores de la economía informal y que juntas y juntos tenemos que empezar a hacer reclamo. ¿Cómo los países nos tienen que integrar? Bueno, cuando tienen programas como el que tiene Argentina, digamos, nos tienen que involucrar, nos tienen que convocar, como decía Marcela, ¿no? Acá hay una mesa que se llama la lucha contra el hambre y sin embargo a nosotras no nos llamaron. Y entonces no hay países que yo conozca, salvo Argentina, que esté convocando a las organizaciones territoriales, a las organizaciones más pobres, para ser parte de estas iniciativas. Otra cosa que también tenemos que seguir trabajando fuertemente, compañera, es en el fortalecimiento institucional de nuestras organizaciones. Porque si nosotras las latinas hemos llegado a donde hemos llegado, digamos, a estar en la agenda del feminismo, por ejemplo, ¿sí? En la agenda del feminismo, en tener voz ahí para poder discutir y hacer propuestas, es porque somos organizaciones fuertes, porque abrimos la cabeza, porque dejamos de pensar en que la solución o el problema de nosotras era el tema del condón, la falta de condón, el sacarnos sangre y el SIDA. Hace más de 15 años que nosotras decidimos romper el corsé del VIH. No es que no es importante, sí lo es, pero también es importante el derecho laboral, en la salud integral. Estamos cansadas que lo único que hacen los ministerios de salud es que nos miren la vagina, nada más. Nosotras somos personas íntegras, somos sujetas de derecho y entonces queremos políticas para eso. Así que bueno, organizaciones fuertes. Y la última cosa que quisiera decir es que acá hay gente que estamos mirando en el chat que está diciendo cómo podemos colaborar. Entonces, una de las cosas que yo vengo pensando es que la red latinoamericana la componen 14 países, pero deberíamos no ampliar como red, sino hacer una iniciativa donde podamos poner académicas y otras personas que están a favor del trabajo sexual y de esta lucha, así como está Amnistía con nosotras, poder ampliar esa alianza y empezar a armar una agenda para la pelea, porque como verán, con una iniciativa de un país se pusieron de punta el abolicionismo. Marcela dijo, quiero un país laico. Yo quiero un país laico y sin abolicionismo. Quiero un gobierno laico y sin abolicionismo, ¿sí? Quiero un gobierno realmente progresista donde nos incluya a todas y a todos por igual. Muchas gracias, Elena, como siempre. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al fin de este espacio digital. Yo quiero agradecer nuevamente a nuestras panelistas, a Nocipo, a Kate, a Marcela, a Elena, a todas las compañeras, compañeros, compañeres, trabajadores sexuales que nos acompañan hoy aquí en este espacio, pero a todas y a todos por su fuerza en la defensa de los derechos humanos. Quiero agradecer a Valeria Rodríguez por su relatoría gráfica que estaremos compartiendo con quienes nos han acompañado hoy, a nuestras colegas intérpretes por su maravilloso trabajo que nos ha permitido esta conexión a pesar de las distancias geográficas y las barreras digitales. Muchísimas gracias por eso. Y simplemente cerrar esto con el llamado que han hecho nuestras panelistas, nuestras compañeras defensoras de los derechos humanos.
El trabajo sexual, entendido exclusivamente como el intercambio de servicios sexuales entre personas adultas y bajo consentimiento, debe ser descriminalizado para garantizar el alcance de la protección de los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales. Con ello se facilita, por ejemplo, como nuestras panelistas lo articularon muy bien, el acceso a la salud, reduciendo el estigma en su contra, facilitando el acceso a la justicia, previniendo y respondiendo a la violencia y a la explotación sin temor a las represalias por su ocupación. Al eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual, como leyes y reglamentos relativos a la venta, la compra o la organización del trabajo sexual, incluyendo ofrecer servicios sexuales, alquiler de establecimientos o inclusive organizarse para la protección de sus propios derechos y salud, le podríamos garantizar a un grupo importante de personas que hoy día se encuentran excluidas, oprimidas, discriminadas y que sufren múltiples formas de discriminación debido a su propia identidad. Así es que con ello yo quisiera cerrar y nuevamente refrendando el compromiso de Amnistía Internacional de acompañar su lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales y sobre todo para seguir abriendo espacios de denuncia y de visibilización sobre las realidades que hoy día están enfrentando en el contexto de esta pandemia, que si bien es cierto, impacta a todas las personas, pero nos afecta de manera disproporcional y diferencial precisamente por la negligencia en la respuesta de los propios estados. Así es que muchas gracias por su participación. Estaremos compartiendo información también por redes sociales. A las personas que han preguntado cosas y que no hemos logrado por el tiempo responder, les invitamos a que llevemos el debate también en el Twitter. Ya Lina les ha puesto ahí las cuentas de Twitter de las organizaciones y cómo nos podemos conectar. Muchas gracias y seguimos en esta lucha. Gracias.